¿Qué pasa con la alimentación en otoño? Vieron que nos pasa que los días son más cortos, estamos más cansados, anochece más temprano, nos da fiaca cocinar, cocinamos que son a las 7, que ya es de noche, o esperamos 2 horas más hasta las 9. Bueno, la idea hoy es justamente charlar de esto. ¿Qué hacemos en otoño con las comidas? Pero principalmente, ¿cómo hacemos para incorporar frutas y verduras en otoño? Sabemos que es un tema que a mí me interesa bastante, el consumo de frutas y verduras, que lo vengo promocionando bastante, pero en esta época es como que nos quedamos a media máquina, como que ya está, terminó el verano, terminó los colores de frutas y de verduras en las verdulerías, y nos queda como algo mucho más monótono, y decimos, bueno, me da fiaca comerme una fruta, ahora está fresquito, mejor me como un chocolate o como alguna otra cosa, y la realidad es que nos cuesta bastante llegar a cubrir estas cantidades que veníamos hablando siempre, esta ingesta recomendada, que para repasar un poco, siempre hablábamos de 700 gramos, más o menos 3 frutas, el resto de verduras, medio plato en el almuerzo, medio plato en la cena, y si nos ponemos a pensar lo que comimos estos últimos días, lo más probable es que no hayamos llegado a ese medio plato. Siempre descontamos lo que es papa, batata y choclo. Cuando hablamos de verduras, estos 3 alimentos los estamos sacando porque son parte de los cereales, tienen calorías como un cereal. Entonces, si pensamos en este plato, en estas 5 frutas y verduras, también tenemos que pensar qué nos ofrece esta estación, qué nos ofrece el otoño, qué nos ofrece el invierno también. Y sabemos que se reducen un poco más las opciones. El verano es la época en la que tenemos más colores, más vitaminas, más minerales, nos da ganas de comer quizás una ensalada, de tener de postre una ensalada de fruta, y la verdad que en otoño ya no tanto. O sea, es raro que uno se coma una ensalada de frutas ahora, bueno, ahora sí porque estamos como con unas temperaturas que son bastante calurosas y una humedad bárbara, pero si pensamos en una temperatura quizás de 15 grados, 17, nos cuesta pelar la fruta, nos cuesta hacer la ensalada y nos cuesta encontrar qué ponerle. Si pensamos, a ver, acá y tiramos otra vez la trivia de la semana. ¿Qué frutas o qué verduras solemos encontrar en las verdulerías o en los mercados en esta época? Naranja, durazno todavía hay, no. Ya no tanto. Ciruela. Sí, si la encontramos va a estar como en un precio bastante... Claro. Ciruela todavía hay un poco. Hay algunas. No sé, uva hay bastante. Sí. Esta estación, generalmente lo que solemos encontrar siempre en otoño e invierno es la época de los cítricos. Siempre pensamos en lo que es una naranja, mandarina, pomelo, encontramos limones también, encontramos manzana, prácticamente en todo el año manzana, encontramos peras ahora también. La realidad es que muchas veces las frutas que podemos encontrar que no son de estación, las vamos a encontrar a un precio bastante más elevado. Entonces acá donde volvemos a poner la ficha decimos, bueno, a ver, son frutas, verduras, es el único grupo de alimentos que aparece estacional en el año, porque el resto lo seguimos teniendo, carne todo el año, huevos hay todo el año, cereales hay todo el año, pero frutas y verduras no. Entonces, optar justamente por estas que aparecen en estación. ¿Por qué decimos las de estación? Primero, porque el costo es mucho más accesible, porque son alimentos que están presentes en la naturaleza ahora. Segundo, porque me da variedad en todo el año. Me permite que yo, quizás en esta época, utilice más cítricos y no tanto en verano, porque me cuesta más encontrarlos, porque el precio es más caro, porque tengo otras opciones y las reemplazo. Y por otro lado, porque la calidad también es distinta. Si uno piensa un alimento de temporada, justamente en su temporada, es mucho mejor de calidad, es más jugoso, es más tierno, tiene más sabor que uno que no está en temporada. Y un ejemplo muy claro es el tomate, por ejemplo. Ahora tomate encontramos durante todo el año, pero si pensamos en el tomate del verano o el tomate que tenemos en la huerta, con el tomate que encontramos en otoño-invierno, pensemos en estos tomates de ahora que son un tomate que tiene una cáscara que es como un cuero, que yo le paso el cuchillo y siento cómo se rasga la piel, una piel súper dura, que es más bien amarillo, verde, o sea que no es tan rojo, no es que se deshace, o sea, por el jugo que tiene, nos cuesta mucho más, sentimos, lo masticamos y es crocante cuando debería ser mucho más tierno y carnoso. Entonces, en otoño, en cuanto a frutas, pensamos en cítricos, en manzanas, en peras. En cuanto a verduras, es la época de las hojas verdes. Hablamos de lo que es lechuga, acelgas, espinacas, brócoli, que también es verde y no estamos muy acostumbrados a consumirlos, cebolla, zapallo y zanahoria. Entonces, de esta variedad que solemos encontrar, hay 2 cosas que yo quería destacar que tienen que ver con los colores que encontramos en esta época y las vitaminas o minerales que nos aportan estos alimentos. Si hacemos un paneo general de todo lo que estuvimos nombrando, tenemos 2 grandes colores. Todo lo que es naranja, pensemos en cítricos, zanahoria, zapallo, y todo lo que es verde. Pensamos en lo que son acelga, espinaca, berro. Son 2 grupos de alimentos, son 2 colores muy particulares en las frutas y verduras que aportan 2 cosas muy características. Y esto ya lo hemos hablado muchas veces. Y cuando pensamos en lo que es naranja, en la zanahoria, en el zapallo, principalmente en la zanahoria, recordamos lo que nos decían nuestras abuelas, hay que comer zanahoria para mejorar la visión,
Bueno, tiene que ver con esto. Ayuda a todo lo que es el sistema de la vista, todo lo que es visión, lo que es el manejo justamente y la aumentación de la piel. Si pensamos, por ejemplo, en las cremas que utilizan las embarazadas, que es una dermatóloga que tiene vitamina A, esta vitamina A está en todo lo que es rojo, naranja, amarillo. Entonces pensemos que los alimentos que encontramos hoy en día son estos justamente. Entonces, favorece lo que es la humectación de la piel, favorece lo que es el sistema inmune, o sea, nos refuerza el sistema inmune. Y acá asociamos otra vez la vitamina C, la naranja, mandarina, con lo que son los resfriados. Que si bien no está comprobado científicamente, y hay como varias posturas de que comer naranja evitan que uno se resfríe, porque la cantidad que debería consumir en miligramos de vitamina C o ácido ascórbico es muy elevada, sí tiene que ver una asociación de que nos dice que disminuyen los radicales libres. ¿Qué son los radicales libres? Son las moléculas que oxidan nuestras células. Entonces, si tenemos un componente que evita que nuestras células se oxiden, lo que hacemos es estamos reforzando un sistema inmune, por ende nos resfriaríamos con menor frecuencia. Pero es como un entramado bastante complejo, como para decir que el comer naranja hace que no nos resfriemos. Pero bueno, a grandes rasgos sí. Y por otro lado, lo que es el color verde, que tiene que ver también con lo que es la visión, con lo que es el manejo de la capacidad cognitiva a nivel, o sea, cerebral, también nos ayuda todo lo que es verde, porque hablamos de calcio, hablamos de hierro, que son dos minerales que están específicamente en estos vegetales. Sabemos siempre cuando necesitamos hierro, nos recomiendo, acelga, espinaca, brócoli. Y acá tenemos una asociación que está bastante buena, que si todo lo que es verde tiene hierro, y todo lo que es naranja tiene vitamina C, y siempre decimos, para aumentar la absorción del hierro tengo que rociarlo con naranja, rociarlo con limón, es la época en que los tengo presentes. Entonces aprovechar justamente y pensar los platos, que esto es lo que nos cuesta bastante, pero quizás es una estrategia, tomarlo como un juego, pero pensar el plato en función de la guarnición, en función de lo que va a acompañar a la milanesa, al pollo al horno, a la carne al horno. Estamos muy acostumbrados a pensar, hacemos el pollo con papas, la milanesa con puré. Pensemos al revés, hacemos una tortilla de acelga ¿con qué? Y las opciones pueden aparecer con una presa de pollo al horno, con un bife a la plancha, con una milanesa. Hacemos un revuelto de vegetales o de zapallitos ¿con qué? O sea, nos cuesta bastante pensar en función de la guarnición. Pero si sabemos qué vegetales tenemos hoy en día en la verdulería, digamos, tengo de repente acelga, tengo espinaca, tengo brócoli, hago una preparación con esto y lo acompaño con algo de carne. Pero romper ese esquema, a los argentinos sobre todo, nos cuesta bastante porque somos sumamente carnívoros, pensamos siempre en función de la carne. ¿Qué queda mejor con el cerdo y un puré de batatas? Pero vamos con el cerdo primero. Entonces empezar a pensar al revés. Si uno pensara en opciones, en guarniciones que acompañaran con una carne, ¿qué podrían colocar en su plato hoy con estas frutas y verduras de estación que lo podemos acompañar por otro plato? Medio un juego así al azar. Con las verduras que tengo, ¿qué armarían y con qué lo acompañarían? A mí me gusta en un hervidor picar un montón de verduras, las que encuentre en la heladera, arroz hervido con fruta, con esas verduras, y que quede como guarnición, tipo un arroz medio colorido, así salpicado de... Sí, arroz, lechuga, zanahoria. Claro, salpicado de naranja, de verde, que no quede blanco. Se está usando mucho también la palta, ¿puede ser? La palta también la podemos encontrar, depende de la época del año y de dónde venga la palta, va a ser el precio que uno la va a pagar. Arrancamos pagándola hace unos meses 18 pesos, ahora está entre 25, 40 en Capital, o sea, tenemos como bastante variedad. Es un alimento que tiene grasas que son buenas, pero que para comer de vez en cuando puede zafar. Yo no recomiendo comerlo todos los días, la medida sería media palta. Está bueno lo del arroz, lo que uno tiene que pensar es eso, o sea, cuanto más color tenga ese plato, o sea, más vitaminas y más minerales. Una opción para reemplazar ese arroz, y yo, quiero hacer un plato que tenga solamente verduras y alguna carne. Carne voy a elegir después la que yo quiero, la que tenga en el freezer. Pero si pienso en la guarnición, puedo reemplazar ese arroz, que ahora voy a encontrar también en las verdulerías, lo que es el coliflor, que también tiene como mucha gente que es amante y mucha gente que lo odia por el olor que genera la cocción, porque el gusto es muy particular, pero hay una forma de comerlo en forma cruda, que es rallándolo. Entonces yo compro el coliflor, lo lavo, abro las flores del coliflor, corto los tallos que tiene y rayo esas flores con un rallador, con el que rayo el queso, rayo el coliflor. Lo que voy a obtener es un gránulo, como si fuera un cuscús o una quinoa, que es un cereal lo que está granulado, como si fuera la polenta, la sémola un poquito más grande. Entonces, en vez de utilizar arroz, lo que vos haces es utilizar esa pasta blanca que quedó, esa masa blanca, y le agregás los vegetales ahí.
Entonces tenés de aspecto, o sea, visualmente es bastante parecido, con la diferencia que tenés uno que es 100% verduras y uno que es quizás un 50-50, un 70-30, pero es una opción que uno puede quizás generar, y sobre todo con los chicos que no lo comen al coliflor porque es bastante característico su gusto, rallándolo pueden ser una opción donde tengo todo el plato lleno de verduras. Y ahí puedo agregarle, por ejemplo, o atún o pollo desmenuzado, pero estoy partiendo de una preparación a base de verduras, que es lo que nos cuesta un poco. ¿Qué diferencia hay? Porque, por ejemplo, en verano la mayoría de las verduras, o de en su gran mayoría, un 70%, las comemos crudas. Y ahora es medio difícil comer verduras crudas. Como que llega la época así del zapallito hervido, del brócoli hervido. ¿Qué diferencia hay entre comer cruda o hervida la? ¿Se pierde alguna vitamina, como se dice? Mira, hay como varias cosas a tener en cuenta. Si pensamos muchas veces en lo que es la fibra, seguimos incorporándola, porque si pensamos en el zapallito, lo hacemos con cáscara, con semillas. Si pensamos en la fruta, la podemos comer con cáscara, manzana, pera. El tema de las vitaminas y minerales, hay muchas vitaminas que son hidrosolubles. ¿Qué quiere decir? Que se pierden con el agua. Entonces, algunas de esas vitaminas las vamos a perder. Por eso es que recomendamos siempre que la cocción sea o al vapor o al horno o en una Essen, que si vamos a producir algo por hervido, quizás cuando pensamos en las verduras de hoja, acelga o espinaca, eso con 1 minuto de inmersión en agua hirviendo ya debería estar, no dejarlas, o sea, media hora que el agua se pone verde y la hoja queda media amarronada o blanca, porque perdimos un montón de vitaminas, esas vitaminas que son hidrosolubles. Entonces, el método de cocción, si no es un método que sea por inmersión, mejor. Entonces hacemos al vapor, al horno, a la Essen, la plancha, a la parrilla, como se nos ocurra. Pero si tenemos esta dificultad, que muchos de estos alimentos, como por ejemplo pensamos en el zapallo, en la zanahoria o en la papa que uno quiere hacer, siempre pensamos en que está hervido. Entonces optar por la cocción que sea en un medio seco. Entonces nos ahorramos esas vitaminas que pasan agua de cocción. Si el agua de cocción la voy a utilizar para hacer un caldo después, lo voy a estar utilizando y de repente hiervo fideos ahí adentro. Eso se inmerse obviamente en los fideos. Pero generalmente tendemos a desecharla muchas veces. Entonces, el método de cocción, seco. Fibras vamos a consumir igual, porque seguimos teniendo frutas que tienen cáscara, las podemos consumir así. Y en cuanto a los vegetales con cáscara, pensemos también, la papa la podemos comer con cáscara, el zapallito va con cáscara, el zapallo se puede comer también si se lava y queda blando, depende si es zapallo o es un anco. Si es un anco es más fácil, ya un zapallo cáscara verde nos va a costar bastante digerirlo. Pero sí, hay en realidad variedad en lo que tiene que ver con el gusto que sentimos y con la preparación que vamos a hacer. Entonces, un puré y vamos a tener que hervir ese vegetal. Pero pensemos en revueltos, en salteados y en wok, que quedan como en un medio seco y no se pierde tanto. Vane, ¿y cuántas frutas uno puede comer en el día, durante el día? Mira, ¿cuál es el límite? La recomendación son 3 frutas en el día, o sea, 3 frutas medianas que entran en la palma de la mano. A ver, si pensamos en ciruelas, unas ciruelas chicas, en vez de una grande pueden ser 2 ciruelas. Entonces la cantidad tiene que ver con los gramos. Son más o menos 300 gramos que destinamos a las frutas y 400 que destinamos a las verduras. Y ojo con los 400 que destinamos a las verduras, que es más o menos, o sea, basta que tengamos 700, pero si pensamos en las verduras, 400 gramos, y estamos pensando en verduras de hoja, o sea, no pesan nada. Entonces el plato es bastante abundante. Si pensamos, por ejemplo, en papa, en zapallo o en un zapallito, con 2 verduras ya lo resolví, esos 400 gramos. Entonces, 3 frutas por día es lo indicado. ¿Cuándo? Puede ser como postre de almuerzo y cena, como colación, o como 2 colaciones, o en el desayuno. Basta que vos tengas 3 frutas, en lo posible con cáscara y crudas, estamos cubriendo la recomendación. Pero ahora va a haber que ponerle el corazón y optar por lo que tenemos en la verdulería, que van a ser, o sea, cítricos, manzana, pera, no mucho más que eso, y ver de qué formas nos las arreglamos y nos ingeniamos para lograr consumirlas sin que nos cansen. Perfecto. Para mí hay un montón de variedad en invierno de verduras, sí, pero yo siempre pensé que si las cocinaba se perdían las vitaminas, minerales, así que ahora que ya me dijo que no, perfecto. Variedad. Vane, muchísimas gracias. No, ustedes chicos.